Bueno, Bezrat Hashem, vamos a estudiar antes de Shavuot, y a pesar que nosotros estamos haciendo una serie de clases sobre desarrollo personal y Pnimiut Torah, en esta clase preferí hablar algo sobre Shavuot, algo sobre el Hag, y en especial sobre la Megilá de Ruth, que es la que se lee en Shavuot, ¿okay? Ustedes ya saben, son 5 Megilot que se concentran en una parte del Tanaj que se llama así Hamesh Megilot. Cada una de ellas se lee en un momento especial, ¿okay? Conocemos que en Pesach, si comenzamos por la fiesta de Pesach, entonces se lee la Megilá de Shir HaShirim. Después, continuando, después de Pesach tenemos Shavuot, que es la Megilá de Ruth que vamos a leer ahora. En Tisha B'Av se lee Eijá. Después en Sukkot, Kohelet. Y finalmente tenemos en Purim la Megilá de Esther. Normalmente las personas conocen más la Megilá de Esther porque tiene más reglas con respecto a la lectura, al momento, cuándo, de qué forma, etc. Pero las 5 Megilot tienen una relación con el momento en que se leen. E incluso no todos acostumbran, excepto Esther, que es bastante importante, pero hay quien acostumbra también a leer, por ejemplo, Ruth con Brajá, de una Megilá igual que la Megilá de Esther. El día de Shavuot se lee Ruth. Ok, Akshav, la historia de Ruth es conocida. Nosotros todos sabemos más o menos la historia de Ruth la Moabita, cómo viene, que lo que pasa con ella y su suegra, después lo que ocurre en Betlehem, para terminar siendo parte de Am Israel y a través de ella la descendencia del rey David. Akshav, la Megilá de Ruth es una Megilá muy profunda. Y aunque valga la redundancia, todos los textos del Tanaj son así, pero acá nos encontramos ante algo especial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos normalmente están referidos a profecías o están referidos a alajot, como la Torá, por ejemplo, y los libros de Nebuá. Hazal preguntan entonces ¿por qué Ruth? Ruth es una historia, ¿okay? Nos cuenta una historia, que esta historia termina con la descendencia del rey David, ¿okay? Pero en sí la historia es una historia, ¿okay? Entonces el Tanaj no es un libro que nos viene a relatar un cuento, una historia de algo. Entonces cuando lo relata podemos entender que hay algo que en ese relato es más profundo que el relato mismo, que lo que está ocurriendo por encima. Y eso es lo que me interesa que tratemos por lo menos de abrir el tema para que lo puedan comprender un poco más. Yo me voy a centrar en 3 puntos. Bezrat Hashem, no sé si alcancen los 3, pero hay 3 momentos en la Megilá que son los principales. ¿Bien? Está el momento en que Naomi hace las 6 preguntas a Ruth y Ruth responde cada una de las preguntas. Está el momento en que Naomi le dice a Ruth que vaya al Gorem, que vaya al lugar donde está la cosecha. Y finalmente está lo que pasa en el Sha'ar Ha'ir, en la puerta de la ciudad. Ya los lugares nos indican algo. El primer punto, que son las preguntas, se da en un camino. El segundo punto, que es bajar al Gorem, es en el Gorem, un lugar donde está la cosecha. Y finalmente el tercer punto, Sha'ar Ha'ir, en la puerta de la ciudad. Los lugares también tienen trascendencia, y vamos a tratar de por lo menos tener una explicación mínima de esto. Vamos a comenzar con los 3 puntos principales de la Megilá, los pics de la historia, los más altos de la historia. Y el primero de todos, el primero alto, son las preguntas de Naomi a Ruth. Akshav, nosotros sabemos que Elimelech, con su esposa, con Naomi, aunque ella no estaba tan convencida de lo que se estaba haciendo,
deciden retirarse de Betlehem y ir a los campos de Moab, para evitar que los pobres del lugar siguieran pidiéndoles que los mantuvieran. ¿Bien? Elimelech, que es el esposo de Naomi, era una persona que tenía propiedades, que tenía campos, etcétera, y que tenía cosechas, y por lo tanto estaban constantemente golpeando a su puerta para que los mantuvieran. Entonces decidió que ya no. Tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se fue a Moab. En Moab vivió una cantidad de tiempo, fallece, Elimelech fallece, y en el momento que él fallece, los hijos deciden entablar un ijud, una unión, una relación con 2 princesas, que son las hijas del rey de Moab. ¿Bien? El rey de Moab se llamaba Eglón, y sus hijas se llamaban, nosotros las vamos a conocer en la Megilá como Ruth y como Orpá. ¿Bien? A pesar de que Ruth es el nombre que va a recibir después de la conversión, antes de la conversión ella se llamaba Gilit, y Orpá se llamó siempre Orpá, a pesar que en otro lugar se la conoce con otro nombre. Cuando ellas ingresan a la familia de Naomi, estaba solo Naomi y sus hijos. Los hijos también después de un tiempo fallecen, y se queda Naomi sola en un lugar extraño, en un pueblo que no es su pueblo, y decide volver a Betlehem, volver de nuevo a Yehudá, de donde ella era. Toda esta historia ocurre en la época de los jueces, en la época que se conoce como la época de los jueces, que es una época muy difícil en varios niveles dentro de Am Israel, y también fue difícil en este tiempo. Entonces decide Naomi volver a Betlehem, y en la vuelta, obviamente, lo primero que le dice es a sus, entre comillas, nueras. No es que los hijos no se casaron realmente con ellas, pero le dice a estas mujeres, a Ruth y a Naomi, que se vaya cada una a su casa. Si no hay ningún compromiso de ningún tipo, ella está viuda y además sin hijos, se va a volver a donde ella venía, y que ellas vuelvan de donde son. No hay ningún compromiso de nada, no hay ninguna responsabilidad de nada. De todas maneras deciden acompañarla, y en la mitad del camino Orpá decide apartarse. Se aparta de Ruth y de Naomi. En cambio Ruth decide quedarse con ella. Y en este punto, cuando Ruth decide quedarse con Naomi, Naomi comienza a entender, comienza a comprender cuál es el plan divino que está detrás de todo lo que le pasó. Voy a explicar por qué. La historia es bastante más antigua que Ruth, que la Megilá, y se remonta mucho antes. Cuando Am Israel estaba en Egipto, bajo el poder del faraón, el faraón se le ocurrió que quería destruir a Am Israel. Y entre las cosas que el faraón quiso hacer fue que llamar a las parteras, las mujeres que daban a luz a los hijos, y pedirles que si nacía un niño varón lo mataran. ¿Bien? Y eso fue lo que había pedido. En cambio, las parteras no le hicieron caso al faraón. Las parteras, una era Yochebed, que es la madre de Moshe, y la otra es Miriam, que es la hermana de Moshe, que allí reciben otros nombres, Shifra Bepúa. No me llané ahora ese punto, hay que estudiarlo, pero no es el tema. ¿Qué hacen ellas? Arriesgando su propia vida, arriesgándose ellas mismas a desobedecer la orden de un autócrata, o sea, de un rey que era autócrata, o sea, de una persona que tenía todo el poder para poder quitarle la vida. Inventan algo y le dicen al faraón que ellas trataron de hacer lo que él pedía, pero cuando llegaban ya las mujeres habían dado a luz. Recibieron por esto ambas, tanto Yochebed como Miriam, recibieron de Akadosh Baruj Hu un regalo. Como está escrito en la Torá, que Akadosh Baruj Hu asá lahem batim, les hizo casas. ¿De qué casas se refiere? Entonces trae el Midrash la casa de la Keuná, quiere decir que de una de las dos van a
salir los Kohanim de Yochebed. Yochebed va a ser la madre de Aarón. Aarón es de donde salen los Kohanim. Entonces el mérito que finalmente Aarón va a ser Cohen y sus descendientes Cohen hasta el día de hoy es por Yochebed y haberse arriesgado a salvar a los niños hebreos en Egipto. Y Miriam recibe también una casa. ¿Cuál es la casa que recibe Miriam? Miriam recibe la casa del Malhut, de la Melujá, del reinado, para indicar que de ella en el futuro van a salir los reyes de Israel, y especialmente uno, que es el más importante de todos, a través de David y Shlomo, obviamente, el Melech HaMashiach. Entonces, ese es allí donde está la semilla de todo lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Precisamente en el hecho de que Akadosh Baruj Hu le da a Miriam una casa. Y todos los demás personajes que vamos a estudiar de ellos ahora son parte de ese mismo, de ese mismo maslul, de este mismo camino. Miriam, no se olviden, Miriam era mayor que Moshe en 5 años. Cuando Miriam pone a Moshe en el río, ya tenía 5 años. Hay quien dice otros años, pero vamos a tomar esa opinión. Entonces quiere decir que cuando Moshe va a sacar a Israel de Egipto, ustedes saben, Moshe llega a sacar a Israel de Egipto cuando Moshe tenía 80 años. Entonces eso quiere decir que Miriam tenía 85 años. ¿Okay? Y Miriam no se había casado todavía. ¿Por qué? Porque no era muy agraciada, dice el Midrash, no era demasiado agraciada. Entonces nadie quería casarse con ella. Hasta que finalmente ella se casa con una persona de la tribu de Yehudá. Ella no era de Yehudá, ella era de la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Leví por los hermanos y por el padre, etc. Sin embargo, ella se casó con alguien de la tribu de Yehudá, y en el momento que una mujer se casaba con una persona de otra tribu, pasaba a ser parte de la otra tribu. O sea, Miriam termina, no existe ya Miriam como Bat Leví, sino que ya es Miriam parte de la tribu de Yehudá. Y ella se casa con Caleb, quien era, al menos, según opiniones, hay muchas cosas en el Midrash, pero la idea es la principal, por lo menos tenía 40 años menos que ella. Y en el momento en que ella se casa con él, cambió por completo. Se produjo un milagro y ella cambió entera y se transformó en ser una mujer hermosa y joven. Y la comenzaron a llamar Efrat. Por el cambio la llamaron Efrat, que viene de la palabra Peher, Efrat, Efratí, que significa hermoso, bonito. ¿Bien? Y cambió, y al cambiar entonces también tuvo varios hijos. Uno de ellos murió, ustedes saben, tuvo un hijo que se llamaba Hur. Fue el que se opuso a que hicieran el becerro de oro y lo mataron. Podrían poner en modo... Ok. Las que no lo han apagado, pónganlo en modo avión, entonces de esa manera no va a sonar. Y entonces, ¿qué ocurre cuando, Hur muere, pero él mismo ya tenía hijos y Miriam tuvo otros hijos? Esta palabra, la palabra Efrat, es una palabra bastante significativa. ¿Por qué? Porque el lugar donde Caleb va finalmente, ustedes saben que Caleb junto con Yoshua fueron de los 12 espías, dos de los 12 que no hablaron mal en contra de Eretz Israel y por lo tanto ingresaron a la tierra de Israel, tanto Yoshua como Caleb. ¿Bien? Y Caleb recibe como recompensa, entre comillas, por haber hablado bien de la tierra de Israel, recibe un lugar dentro de la tierra de Israel que es Hebrón. ¿Bien? Hebrón y todo ese sector es para Caleb, y él le entrega las tierras esas alrededor de Hebrón precisamente a Miriam, y es por eso que al lado de Hebrón hay un lugar que se llama Efrat, porque eso pertenece a Miriam, son las tierras de Miriam, de Efrat. De allí que esta Megilá, la Megilá de Ruth, comienza precisamente con esa idea. Empieza con la idea, dice,
En el Pasuk 2 dice, Beshem Aish, el nombre del hombre era Elimelech, Beshem Ishto Naomi, Beshem Shenei Banav, Machlon Bechiliom, Efratiim. Ellos eran Efratiim, o sea, eran de Efrat, que queda en ese sector, aunque en ese momento, mi Betlehem y Yehuda. Vivían en Betlehem, todo ese sector entero, todo eso se conoce como el sector de Betlehem y Yehuda, o también Efrat, Betlehem y Yehuda. Beyabous de Moab, Beyusham. O sea que ellos sabían, ellos conocían, sabían muy bien de dónde ellos venían. Y toda la familia de Elimelech, que la familia de Elimelech son ellos, los que están acá, Elimelech, Naomi, Machlon, Bechilión, ellos descienden de Miriam, de Efrat. Pero no solamente ellos, también Boaz desciende porque es primo de Naomi. Y también Tov, la otra persona que tendría que haber sido el que finalmente rescata a Ruth, también todos eran de la misma familia, eran todos primos. Y Naomi también. ¿Por qué? Porque en esos momentos se acostumbraban que las mujeres se casaban solamente con personas de la propia tribu si es que tenían propiedades, si tenían propiedades. Y para que las propiedades no pasaran a otra tribu, entonces se casaban con sus primos. Entonces Elimelech y Naomi eran primos. Y ella también era prima de Boaz y también de Tov. Entonces era la misma familia. Ahora, ellos conocían que dentro de esa familia ellos tenían un yud, tenían una misión. Y la misión era que de ellos va a venir el rey. O sea, de ellos viene el rey, porque eso fue lo que Hashem le dijo a Miriam en Egipto. Tienes una casa. ¿Qué casa? Bet Meluchá, la casa del Malhut. Quiere decir que esa familia sabía que lo que provenía de ellos era Malhut. Lo sabían todos. Y cada uno va a actuar precisamente en esa dirección. Y ahora hay otra cosa más que esta familia conocía, que es profundo, y vamos a tratar de explicarlo. Sería una explicación más extensa, pero simplemente en forma muy, muy pashut. Abraham Avinu, él tenía un sobrino, se llamaba Lot, que en cierto momento se separó de él por problemas. Por algunos problemas se separa de Lot, o Lot se separó de él ahí en Betel, decidieron hacer como una especie de división, y Lot se fue a vivir al valle lo que se llama el Valle del Yardén, cerca del Yamamela, que ahí se estableció Lot, porque ese lugar en ese momento era como una especie de paraíso, un vergel enorme con árboles, fuentes, aguas, etcétera. Todo algo muy importante. Akshav, y pasó que esta gente, la gente de Sdom y Amorá, donde Lot vivía, finalmente se comportan muy mal en contra de Hashem, y Hashem decide dar vuelta a todo eso. Dar vuelta quiere decir que Hashem tomó todas esas ciudades y las dio vuelta. O sea, eso se llama Afijat Sdom y Amorá. Estas son las ciudades y Hashem las dio vuelta. Las ciudades están todas, pero por debajo, así están hacia abajo. Se llama Afijat Sdom y Amorá. Y entre todos esos salva a Lot, no por Lot, sino salvó a Lot por Abraham. O sea, Abraham era la persona que era importante, y los ángeles cuando van a sacar a Lot de allí es por Abraham. Bueno, sale Lot con dos de sus hijas, se van a un lugar, es muy cerca, pensaron que era muy cerca donde estaban, se van a una cueva. En esa cueva encuentran botellas de vino que aparecieron allí, y ellas deciden, las hijas emborrachan al padre y tienen intimidad con el padre, cada una en una noche distinta. Cosa que simplemente no está aceptada, en línea general no está aceptada, pero no crea mamzerut, por lo menos entre ellos en ese momento. O sea que los hijos que nacen no son mamzerim, pero es algo que no era recibido. De la primera, de una de las hijas, nace un niño que lo llama Moab, que significa de padre, de mi padre, que este hijo viene de mi padre, que lo concebí yo de mi padre. Y de la otra hija nace otro que se llamó Amón. Y estos van a transformarse después en dos pueblos, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. ¿Okay? Hay una sheelá por qué las hijas hicieron esto, y
a pesar de toda la situación bastante turbia, muy turbia, sin embargo, la Kavaná en algún punto de ellas no fue totalmente turbia, sino que ellas pensaron que el mundo se había acabado, que el mundo desapareció y que era función de ellas que volviera a aparecer otra vez. Entonces la única posibilidad que ellas vieron de que exista nuevamente mundo era con el Padre. ¿Okay? Entonces había una Kavaná no totalmente negativa, sino que había en el pensamiento de ellas algo que era positivo. Bueno, ese algo positivo va a ingresar dentro de Moab y con el paso del tiempo eso positivo de Moab se va a transformar en Ruth. Y lo positivo de Amón, que también estaba allí, con el paso del tiempo se va a transformar en Naamá, que es la esposa del rey Shlomo. ¿Bien? Una de las esposas del rey Shlomo a través de la cual va a venir Melech HaMashiach. Quiere decir que todo el background está ordenado por Akadosh Baruj Hu de manera tal que cuando hay intenciones, a pesar de que las acciones no sean las más positivas, pero cuando hay alguna intención que de alguna manera es buena, esto a veces puede transformarse muchísimas generaciones después en algo muy importante. Bueno, esta información la tenía obviamente la familia de Yehudá. Judá sabía de esto, sabían de la promesa a Hashem en Egipto, y obviamente Elimelech y su mujer sabían también de esto. Y ellos tenían una tercera información, o sea, no se olviden, las casas en Egipto, para ellos, de Melujá, el tema con Moab, o sea, el tema de Lot con sus hijas, que de ahí algo tiene que aparecer positivo. Y finalmente tenían una tercera información que aplica siempre, que siempre aplica, que es la siguiente. Ellos sabían que la posibilidad de que se concretara la venida del rey, o sea, del Mashiach en algún momento, o del rey, camino a, gira siempre en torno a una desgracia. O siempre cuando hay una desgracia, cuando hay un momento oscuro, ese es el momento de encender una luz pequeñita, porque eso va a alumbrar mucho. Y eso se puede apreciar de varias formas. Y una de ellas es el hambre. O sea, cuando ellos se dieron cuenta que estaban en una situación de hambre, no ellos, pero el pueblo, entendieron, este es el momento, hay que irse. Porque este momento es el momento en que hay que ir a Moab a buscar al rey, de parte de Moab. Y es por eso que él se llama Elimelech, que quiere decir Elí, hacia mí el rey. O sea, no es que él se fuese porque no quería darle de comer a los pobres, sino que él se dio cuenta que esta situación en la que están ahora, que ellos están sin comida y él sí tiene, ese es el momento. Este es el momento para salir de aquí e ir a buscar al rey, porque así la Ashkajá funciona. ¿Ok? O sea, la forma en que Hashem maneja el mundo es así. Entonces, un momento de desgracia, ese es el momento en que hay que salir de ahí a buscar algo en algún lado si tú sabes que estás llamado para eso. Ese fue el motivo que Elimelech, Naomi, estaba más reacia a aceptar el salir, porque ella tenía otras ideas. Ella también sabía todo esto, no es que ella no lo sabía. Naomi es como Sará, o sea, a un nivel muy alto, pero todavía entendía que tal vez habría que continuar acá. Pero tenía dos posibilidades: o se divorciaba de Elimelech o lo seguía. Y decidió seguirlo y se fue. Allá muere Elimelech, mueren los hijos, parte de toda la desgracia es esto es parte de, así tenía que ocurrir. Naomi decide volver. Y entonces, si ya todo esto ocurrió, pensó Naomi, acá hay dos personas, está Ruth y está Orpá. Hasta el momento no he visto diferencia entre ellas. Se han comportado una y la otra de una manera que para ser del lugar donde son, Moab, y ser lo que son, Seder, no hay nada que yo pueda decir en contra, es lo que tenía que ser. Pero ahora ella decide volver. Ese volver y las veces que ella les dice, váyanse ustedes, váyanse, yo no tengo otros hijos, y aunque me case y tenga un hijo, tienen que esperar, etc. No, conmigo no hay esperanza. Ella las puso en prueba. O sea, ella dijo, miren, esta es la realidad. Conmigo no tienen nada que hacer. Mejor vuélvanse con su casa, su madre,
ellas son princesas, pueden volver a donde pueden volver. Entonces era una prueba realmente. Si alguna de ellas iba a seguir, esa que seguía, por ahí dentro de ella está la semilla del Mashiach. Ahí está lo que hemos venido a buscar. Y finalmente, ¿quién fue? Fue Gilit. Y ella decide acercarse a Naomi y continuar. Entonces ahí Naomi, cuando ve que ya queda una sola, le hace 6 preguntas. Le preguntó a Ruth 6 cosas para que entienda a dónde va, para que entienda a lo que va, a lo que realmente va. En cambio, Orpá se va, Orpá desaparece. Y acá hay un principio del que hemos hablado ya varias veces, que sigue siendo actual y también en Orpá. El Midrash dice que en el momento que Orpá se va, que abandona a Naomi, esa misma noche estuvo con 100 hombres y un perro. ¿Con 100 hombres? 100 hombres y un perro. ¿Por qué? Porque les voy a explicar también con los perros. Vamos a hacer el mashal con los perros. Si ustedes toman un lobo, y lo amaestran para que sea manso, va a ser manso. ¿Okay? Lo van a amaestrar y más o menos pueden hacer que sea manso. Todas las películas de lobos son con lobos amaestrados, ¿okay? Obviamente. Y después, si ustedes quieren tomar ese lobo amaestrado y ponerlo nuevamente en un lugar salvaje, le va a costar un poco al principio, pero después se va a acostumbrar a ser salvaje y va a empezar a cazar él mismo. Así funciona el tema de los animales salvajes. Pero si ustedes toman un perro, y al perro lo acostumbran a ser salvaje, o sea, a cazar, a morder, a atacar, a ser un salvaje, como se acostumbra en ciertos lugares con los perros para diferentes cosas. Si ustedes después lo quieren transformar en manso, no se puede. No se puede. O sea, eso no se puede hacer. El perro se va a quedar salvaje para siempre. ¿Bien? Esta es la misma idea con respecto a Orpá. Cuando se ha llegado a un nivel tan alto como el estar conectada con Naomi, si se baja, no hay camino de regreso. Eso es lo que nos quiere enseñar el Midrash. O sea, cuando Orpá bajó, ya no hay vuelta. No se puede volver. Ustedes saben, Orpá tuvo un hijo, que este hijo son las mismas letras del nombre de la hermana. Porque Ruth se llamaba Gilit, Gimel, Yud Lamet, Yud Tav, Gilit. Y ella tuvo un hijo, ahora no me llané con quién, y le llamó a ese hijo Goliat. De allí que cuando viene David, que eran parientes, no parientes lejanos, viene David a combatirlo. No se olviden que Goliat venía a hacer toda una serie de cosas. Viene David a combatirlo, vino con unas piedras. Entonces, claro, tomó 5 piedras de un río. Entonces Goliat se enojó y le dijo: ¿qué piensas, que yo soy un perro que me vienes a perseguir con piedras? Entonces David lo queda mirando y dice: sí, sabemos que sí. ¿Quién? ¿Ah? La madre había estado por eso, una forma de... ¿Por qué le dijo que piensa que soy un perro? Y David lo queda mirando y dice: sí, sabemos. Bueno, aquí será eso para más adelante. ¿Qué ocurre entonces? Está Ruth con Naomi y Naomi decide en el camino, Baderech, hacerle 6 preguntas para ver si Ruth está dispuesta a ir. Si está dispuesta a ir. Hay una broma, hacen una broma, entre broma y serio, nadie sabe, ¿no? Pero una broma. ¿Por qué Miskená la ponen frente a la suegra? Porque si pasó la revisión de la suegra, cualquier bedín ya va a ser muy fácil. Entonces, viene Naomi. ¿Bien? También hay otra Shelah que pregunta: ¿por qué esta Megilá se llama Megilat Ruth? Tendría que haberse llamado Megilat Naomi, porque es la que va a estar por acá manejando muchas cosas de ella. Pero es como Ruth, el Gesed viene por ella, entonces por eso se conoce así. Entonces viene y le pregunta a Naomi, le dice así, yo les leo el Midrash. Asur lanu
latzet chutz latchum beshabbat. No podemos salir fuera del Tehum de Shabbat. Ustedes saben que de una ciudad no se puede caminar más de 2000 amot de donde termina la ciudad. Está prohibido, es un isur de la Torah, no se puede salir. ¿Bien? Entonces le preguntó Naomi a Ruth, ¿sabes que tenemos una alajá así? Y Ruth le respondió, le dijo, Beasher telji elej, donde tú vayas, yo voy a ir. Hasta donde tú llegues, hasta donde tú puedas caminar, yo también voy a caminar. O sea, estaba dispuesta. ¿Bien? Obviamente la pregunta es una pregunta pesada. ¿Por qué? Porque de todas las halajot de Shabbat le preguntó eso. Podría haberle dicho no podemos encender fuego, no podemos viajar, no podemos cocinar, no sé. Le preguntó esa halajá, que es una halajá que la gente sabe así como en forma nebulosa. Nadie va a ir al final de una ciudad hoy día a caminar al Painamá. Entonces, ¿por qué dafka eso? Entrando a nivel, digamos, de una explicación de Pshat, porque esa halajá enseña otra cosa muy importante, que en el judaísmo hay límites. Que en el judaísmo las cosas están limitadas. Y ella viene de un lugar donde no hay límites. Era princesa además. Entonces lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, señora, usted entra acá, acá hay límites. Las cosas acá no son lo que tú quieras, aunque seas rey. Incluso el rey de Israel, el rey, tiene también límites, ¿no? Solamente se puede casar con 18 mujeres, no más, por ejemplo. Límites, hay límites, todos tenemos límites, no importa la dargá, el nivel que tú tengas, todos tenemos límites. ¿Estás dispuesta? Entonces Ruth dice sí, estoy dispuesta a recibir sobre ella limitaciones. Una de ellas es Shabbat, el tema este del Chum Shabbat. Segunda pregunta, le dice, Asur lanu leitiahet nekeva in sahar sheino isha. Está prohibido para nosotros mantener intimidad entre hombre y mujer si no hay un misgeret, un marco que sea apropiado, o sea, que estén casados. No se puede. ¿Estás dispuesta? Entonces ella responde, Beasher talini alin, donde tú duermas, yo dormiré. O sea, con quien se te permita a ti, también a mí. ¿Bien? O sea, le está indicando todas las halajot de tzeniut, desde las más complejas hasta las más simples. Le está diciendo, ¿estás dispuesta a recibir este sistema? Estamos hablando que venía de un lugar donde esto era una utopía, era una cosa que no importaba. ¿Bien? Es como el día de hoy, ustedes salen fuera en el mundo y estas cosas son no sé, unas cosas de trogloditas, entre comillas, y viene alguien y le dicen, mira, si tú quieres pasar esta línea, esto tienes que aceptar. ¿Estás dispuesta? ¿Qué dijo ella? Sí, donde duermas, yo voy a dormir. Después, la tercera pregunta, le dice Naomi, Ameinu mubdalim, nuestro pueblo está separado, mishear amim, del resto de los pueblos. Beshesh meot ushlosh esrem mitzvot, por las 613 mitzvot. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Nosotros tenemos una carga de mitzvot encima que queramos o no nos separa del resto de los pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Si hasta el momento tenías padre, madre, hermana o hijos o algo, que ellos se van a quedar allá y tú vas a venir acá, tienes que saber que estás separada, punto. Tú vas a cumplir unas mitzvot y ellos no. No vas a comer lo que ellos comen ahora, no vas a beber lo que ellos beben ahora, no te vas a conducir con ellos de ninguna forma, te vas a quedar separada. ¿Estás dispuesta? Y Ruth dijo, Amej a mí, tu pueblo es mi pueblo. O sea, lo que tu pueblo decide, eso es lo que yo también voy a aceptar. O sea, aceptó separarse de todo lo que tenía por detrás. ¿Bien? O sea, si se dan cuenta, Naomi va cada vez más fuerte. Se va cada vez más fuerte.
Primero comenzó con los límites, después le habló de la pureza, que por último también hay muchas personas en el mundo que a veces se cuidan, puede ser, y ahora le dice, no, incluso que veas cosas buenas allá, tienes que saber que estamos separados también de esas cosas buenas que hay allá. Estamos separados, malazo. Y después le dice la cuarta pregunta, que tal vez podríamos haber dicho de haber sido la primera. La cuarta pregunta le dice, Asur lanu avodah zarah. No podemos hacer avodah zarah. Yo hubiera dicho, a lo mejor tendréis que haber comenzado con esto, ¿no? No hacemos avodah zarah, pero no comenzó con avodah zarah. Comenzó con los límites, siguió con la pureza, después con que estamos separados, y solo después vino de que no se puede hacer avodah zarah. ¿Bien? ¿Por qué? Primero le digo lo que responde. Ella responde, tu Dios será mi Dios. ¿Ok? O sea, la imagen, la idea que tú tienes de Dios es la misma que voy a tener yo. O sea, aceptó el monoteísmo. ¿Bien? Ahora, la pregunta es ¿por qué no fue esto lo primero? Si nosotros normalmente hubiéramos dicho que es lo más importante. Hazal dicen en muchos lugares, ¿a quién se llama Yehudí? Al que kofer avodah zarah, al que reniega de la idolatría, ese se llama Yehudí. Entonces, ¿por qué no lo pone al principio? Tendría que haber sido lo primero que tendría que haberle preguntado, ¿estás dispuesta a esto? Entonces, hay varias formas de responder, una respuesta simple, que es importante tenerla presente por varias cosas, por varias cosas. Le voy a decir esto, explicar esto con algo que existe. ¿Que? Si ustedes van a la Ira Tiká, cuando van a la ciudad vieja, entran por la puerta de Yafo, y está el Migdal David, donde está esta fortaleza de la época de los cruzados. Después hay una callecita que sigue hasta el barrio Arben, el barrio judío, más o menos conocen el lugar. Y a mano izquierda hay un edificio grande, que es un edificio muy antiguo, que fue construido por el 1860, 1870 más o menos, por misioneros. Misioneros eran cristianos que venían a Eretz Israel a hacer que los judíos se volvieran cristianos. Entonces era una sociedad grande inglesa-alemana, después los ingleses se pelearon con los alemanes, al final quedó en poder de los ingleses se lo vendieron a los americanos lo tienen hoy día. Los dueños de hoy día son americanos. Y ese lugar tiene un nombre que uno podría haber dicho, no importa mucho en el nombre, se llama Knesiat HaMashiach, se llama así, la iglesia del Mashiach, así está escrito en la entrada. Entonces, ya ese nombre ustedes se van a dar cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error? Es que nosotros, Knesiat en hebreo significa reunión, nada más, están estudiando que ellos hacen, pero ya el nombre nos va a indicar que hay un error, porque nosotros no somos meshijistas, nosotros somos Yehudim. Y dentro de la Yahadut hay algo que se llama Mashiach. Nosotros no somos sabatistas, que cumplimos Shabbat, somos Yehudim, y dentro de eso está Shabbat. Nosotros no somos taharistas, que cumplimos Taharat HaMishpachá, somos Yehudim, que dentro de eso está el cumplimiento de Taharat HaMishpachá y todo lo demás. Cuando ustedes le ponen a un Yehudí un apelativo, un Yehudí meshijista o sabatista o lo que llama, es un error. No es así. Nosotros somos Yehudim. Si alguien le pregunta, ¿usted qué? Yo soy Yehudí. ¿Entonces creen en Mashiach? Sí, pero también en Shabbat, y también en Taharat HaMishpachá, y también en Kashrut, y también. ¿Cuántas mitzvot? 613. No es una más que la otra. Entonces, eso es lo que le dijo Naomi. Lo trajo en cuarto lugar la avodah zará, para que ella no va a pensar que la definición, que lo importante es no hacer avodah zará. Eso es solamente una cosa. ¿Me comprenden? Es solo una cosa no hacer avodah zará. Pero ¿y qué pasa con la Taharat HaMishpachá, o qué pasa con Shabbat? No, todo es parte de. Entonces, para que no vaya a entender ella que hay un error, que en forma errada, de que avodah zará eso es ser judío, no es correcto. Todo es ser judío. Y esto. Y no hay que ponerse un adjetivo al lado de Yehudí. ¿Me comprenden? Porque si no, no es eso. Y por eso que ellos escribieron ahí, ya el nombre es un error. O sea, ahí no entren, porque saben que eso no es judaísmo. Tomaron una cosa del judaísmo y la pusieron como que eso fuese.
La gente se interesa porque a lo mejor un giloní, alguien que no sabe, Mashiach, Mashiach, mi abuelo me hablaba del Mashiach. Entonces puede ser que haya algo así ahí. Los de Lonajón, no hay en ningún lugar, ustedes no van a ver ningún Betacneset, que en ningún lugar que escriba Betacneset a Mashiach. Por lo menos no conocemos eso. ¿Bien? Porque eso es solamente una cosa, no es lo único. ¿Okay? Entonces eso es lo que Naomi, por eso lo trae como cuarta pregunta y no como primera pregunta. Segundo, la quinta pregunta, ahora ya aumentó mucho más. Le dijo así: Arba mitot nimseru lebeit din. 4 tipos de muerte, de penas de muerte, fueron entregadas al Bet Din. No es que nosotros hayamos decidido que nos complace matar a la gente de esta manera, de esta o de esta o de esta. Nimseru. Por la Torá nos han entregado 4 tipos de penas de muerte. ¿Bien? Por Hilul Shabbat, o por esto, si hay testigos, si hay atraá, la persona está Hayav Mitah. ¿Estás dispuesta a aceptar esto? ¿Estás dispuesta a que si hace Hilul Shabbat y si hubiese Sanedrim, y si hubiese testigos, y si hubiese atraá y advertencia, te van a matar? ¿Estás dispuesta? ¿Qué dijo ella? Beasher tamuti amut. Donde tú mueras, yo voy a morir. O sea, la regla que se va a aplicar contra ti si haces algo que es pena de muerte, que también se aplique conmigo. ¿Bien? Esto a veces queda un poco en el aire, porque como hoy día no tenemos Sanedrim, entonces no siempre todo el mundo piensa que también esto es parte de. Pero Bezrat Hashem, ¿qué pasa si mañana o pasado mañana Bezrat Hashem tenemos Bet Hamikdash y tenemos templo? Todo esto es vigente. Todo esto es vigente, hasta la última palabra, nada se va a acabar, nada baja. Entonces hay que saber que podemos estar también con una espada encima si no cumplimos correctamente. Y por último le hizo la sexta pregunta. Le dijo, Shnei Kvarim le habló sobre los Kvarim, sobre las tumbas. Ustedes saben que los judíos nos enterramos de una forma específica, especial, que hay que tratar de leachpid, hay que tratar de guardar en todas las circunstancias que sea posible. En Israel no es problema porque así se hace, pero en Jutz La'aretz, que tienen tantas reglas extrañas, entonces hay que tratar de guardarlas. Entonces le dijo, ¿estás dispuesta a que te van a enterrar así? Entonces ella dijo, Besham Ekaber, y ahí seré enterrada. ¿Bien? O sea, fue desde los límites hasta el Keber. ¿Bien? Yo no sé, dudo que hoy día haya una presentación así de la Yahadut frente a alguien que quiere ingresar a la Yahadut, que vaya desde los límites hasta el Keber. No sé si ocurre. Pero lo que hizo Naomi fue extremadamente fuerte. O sea, esto es el judaísmo, esto es la Torá. ¿Estás dispuesta? Muy bien. Estas son las condiciones, esto es. Y a todo Ruth dijo sí, hasta el final. Y por eso que termina diciendo el mismo pasuk, yo se los leo, dice, Ki sham ekaber, ahí voy a ser sepultada, dice ella, y no nada va a separarme a mí de ti. O sea, solo la muerte va a separarme a mí de ti. O sea que hay una compenetración total de Ruth al lugar donde ella va. Esto Naomi lo hace no solamente porque quiere que sea una persona que se está convirtiendo en forma total, completa y absoluta, sino porque a través de ella Naomi entendió que hay algo más profundo que se está transmitiendo. Y eso es lo que les dije, es la semilla del Mashiach que pasa a través de Ruth. Por eso es que las preguntas fueron tan fuertes, fueron tan directas en medio de un camino. Es lo pashut, no es algo tan simple que alguien pueda a ese nivel. ¿Eh? Después de esto, bueno, Ruth se va con Naomi, llegan a Betlehem, ustedes conocen la historia. Y este es el punto, uno de los puntos principales de la Megilá. El primero, pero hay 2 más todavía. ¿Qué sucedió después? Voy a tratar de centrarme, por lo menos, en explicar el segundo punto. Ellas llegan a Betlehem sin nada, no tienen medios, el marido falleció, los hijos están pobres. Sin embargo, Naomi tenía campos, que eran los campos del marido, de su marido. Y como no había herederos,
porque los hijos habían fallecido, entonces le pertenecen a ella. Una opinión. Otra opinión dice que era parte de la Ktubá. La Ktubá es un documento de matrimonio en el que estaba escrito que en circunstancias que el marido falleciera, los hijos fallecieran, todo pertenecía finalmente a quien, a Naomi, que es así normalmente las leyes de la Ktubá. Ok, entonces va al campo y está todo destruido, no trabajado, hay una casa que se está por caer, bueno, pero era de ella. Entonces le dice, bueno, acá vamos a vivir. Y bueno, tienes un lugar, tienes algo, una media ruina o algo para sobrevivir, pero hay que comer, ¿no? Hay que comer todos los días. Y estamos en qué lugar de Israel? Betlehem, en la casa del pan, porque en esos lugares hay muchos campos de trigo y de cebada. En todo ese sector se siembra mucho trigo y cebada. Hoy día un poco menos, se siembra un poco más hacia abajo, hacia el lugar de Ashkelon, Ashdod, por ahí, lo que hoy día llaman el Otef Aza, por ahí donde siembran ahora. Pero entonces sembraban en Betlehem. Y Naomi le dice a Ruth, ¿sabes qué? Anda, estamos en la época de la cosecha de la cebada, estos días, cosecha de la cebada. Anda ahí, mira, hay una halajá, hay una ley que cuando están cosechando las espigas, si cae una espiga no la pueden recoger, si caen 2 espigas la pueden recoger, si caen 3 espigas, perdón, 2 no la pueden recoger, el que cosecha, solo de 3 en adelante puede recoger. Entonces anda, fíjate, si a alguien se le cae una espiga, las que queden ahí, agárralas y con eso vamos a comer. Entonces se fue Ruth, pero había mucha más gente, o sea, estaban la gente que cosechaba, que hacían sus recolecciones, después las espigas que quedaban tiradas en el campo, venían los pobres y las recogían. Entonces viene Ruth, empieza a recoger las espigas, y ¿qué hacían con eso? Se lo llevaban a Naomi, sacaban las diferentes cáscaras que tiene el trigo, la cebada, lo molían, hacían harina, con la harina hacían pan, así vivían, ¿no? Gente pobre, ¿no? Eso es lo que tenían. Bueno, hace Ruth lo mismo, y está trabajando allí, o sea, se metió a cualquier campo, no sabía a qué campo iba, se fue a un campo, y de pronto llegó el dueño del campo. Llegó el dueño del campo y le pareció extraño que una de las personas, de las muchachas que estaba allí recogiendo, de las pobres que recogían, la manera de recoger era muy recatada, porque ella no se doblaba, sino que se inclinaba, ¿eh? Se ponían cuclillas para recoger las espigas. Entonces le pareció diferente. Entonces le preguntó al muchacho que tenía al lado, ¿y quién es esta? ¿De dónde salió esta? Bueno, no era una niña, ¿eh? Ruth tenía por lo menos unos 30 y tantos años entonces, tal vez un poco más. ¿Quién es? Entonces el muchacho parecía que sabía, le dijo, mira, es Ruth la Moabita que acaba de volver con Naomi de. Entonces se acerca Boaz donde ella, Boaz sabe que Naomi es su prima, sabe las circunstancias en las que están, entonces le dice a Ruth, se recoge aquí, quédate trabajando acá, no vayas a ningún otro campo, te quedas en este campo nada más, recoge las espigas y llévaselas a tu suegra para que tenga con qué comer, o llévaselas a Naomi para que tenga que comer. Muy bien, se va a Ruth, llega a donde Naomi y le pregunta, Naomi, ¿dónde estuviste? Entonces le dije, estuve en un campo trabajando, y llegó una persona que se llama Boaz. Entonces ahí Naomi entendió por qué pasó todo lo que pasó. En ese momento se dio cuenta Naomi de todo lo que había ocurrido. Akadosh Baruj Hu había dado vuelta al mundo entero. ¿Para qué? Para que se juntara Ruth con Boaz. Boaz, su familia, Miriam, Efrat, el Mashiach viene por allí. Y por el otro lado el Tikkun de Lot, que viene a través de ¿quién? A través de Ruth. Moab, Ruth. Entonces, obvio, entendió Naomi, está muy bien, ya sé qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió. Para esto ha pasado, todo lo que pasé es para esto. Pero ahora esto todavía está al comienzo, todavía no ha avanzado, ¿no? No es que Naomi vaya a ir inmediatamente a la casa de Boaz. Boaz era viudo en ese momento, ya había sido su mujer. No le iba a decir, bueno, ahora cásate con Ruth. No funciona así. Entonces le dice a Ruth, prepara lo siguiente, prepárate hasta las 7, o sea, el rap va a empezar a las 7. Ok. Prepárate de la siguiente forma.
Eh, dice Baruch Hashem que llegamos y que has conocido a nuestro pariente y él va a poder hacer algo que se llama Geula. El Boaz va a hacer algo que se llama Geula. Primero les tengo que explicar un poco de qué se trata esto de Geula, qué es lo que Boaz realmente tiene que hacer. Por un lado, Naomi se va a encargar de que Ruth y Boaz se conozcan. Eso es un tema. Y por otro lado, Boaz, él solo ahora, tiene que corregir otro tema. O sea, son dos temas acá. Uno es que se conozca un poco más Ruth con Boaz, esa es una situación. Y otra situación es que Boaz arregle algo. Él tiene que arreglar algo acá que es bastante más complejo todavía. Que más complejo que estar con Ruth, mucho más todavía. Que quiero explicarles un poco de eso. Voy a saltarme el tema del por qué se dio la situación, o sea, las voy a explicar en forma pashut, sin entrar demasiado en temas más complejos, pero sin embargo, desde este punto de vista. Naomi le dice a Ruth, ¿sabes qué? Ellos recogen el trigo, la cebada, la cosecha, lo ponen en un lugar en el campo y comen, después beben, se van todos a dormir. Y Boaz también lo hace así, él estudia Torah la noche, pero después se va a dormir. Le dice, mira, vas a hacer lo siguiente, te vas a bañar, te vas a poner aceite, o sea, tambruquim, cosméticos, ¿no? Los que hubiera en el momento, te vas a vestir con un vestido distinto, no el que usas todos los días, vas a ir al lugar sin que nadie te vea, o sea, te vas a esconder sin que nadie te vea, y cuando Boaz esté durmiendo, vas a ir y le vas a destapar los pies y te vas a acostar ahí. Eso es lo que Naomi le dice a Ruth que haga. Ruth obedeció. Todo lo que Naomi le decía, ella hacía. Entonces, ¿qué hizo? Se bañó, se puso aceites, cosméticos, se cambió, se puso una ropa, que de alguna manera la sacó de algún lado, y se fue a la noche sin que nadie se diera cuenta. Cuando vio que Boaz estaba dormido, le destapó los pies y ella se acostó allí. En la mitad de la noche Boaz se despierta asustado porque siente algo en los pies. Y Boaz pensó que era un duende, que era un shindalet. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace para averiguar si sí o no? Empezó a palpar de qué se trata y cuando se dio cuenta que era una mujer con cabello, entonces entendió que era una mujer, porque los duendes no tienen cabello, son pelados. Entonces ahí se quedó tranquilo de que no era un duende, sino que era un ser humano. Entonces le preguntó, ¿y tú quién eres? Entonces le preguntó, ¿tú quién eres? Entonces ahí le dice Ruth todo lo que Naomi le dijo. Entonces se da cuenta Boaz, que también conocía todas las tradiciones de la familia, de que ella era la persona con que él tenía que casarse y continuar con esta tradición que ellos vienen desde Miriam, no se olviden, ¿okay? Continuar con todo esto. Pero le dijo Boaz a Ruth, pero hay alguien antes. Yo no soy el siguiente, yo no soy el primero que tiene que hacer el proceso, hay otra persona que se llama Tov, se llama así Tov, él tiene que hacer. El Ploni Almoni, ¿quién? Pero aparece también con el nombre de Tov. Y Migalja Tov, si te va a redimir Tov, entonces el Midrash dice que se llamaba Tov. ¿Okay? O a veces lo llaman Ploni Almoni porque como no quiso, entonces no queremos decir el nombre porque él no quiso meterse en el tema. Entonces le dice, quédate esta noche acá, y ella se quedó allí. Antes de que amaneciera, mucho antes, se va para que nadie la vea, que estuvo allí, y ahora es el turno de Boaz. Ahora Boaz es el que tiene que arreglar acá un tema, enseguida les explico qué. Primero, ¿por qué todo esto se da de esta manera tan turbia también? ¿Por qué de esta forma tan complicada? ¿Por qué Naomi tiene que hacer una cosa así? Anda, vístete, báñate y destápale los pies. ¿Y cuál es el sipur que está detrás de esto? Primero, le dijo que se bañara, que se acicalara y que se vistiera bien y que nadie la vea. ¿Por qué? Porque Ruth va a tener que aparecer delante de los ojos de Boaz no como alguien igual a todos, sino como alguien distinto a todos. ¿Ok?
¿Qué quiere decir eso? Él la conocía del trabajo, de que estaba recogiendo espigas, sudada, qué sé yo qué habrá sido. De ahí la conocía. Ahora, Naomi le dice, él tiene que conocerte a ti en otra dimensión distinta. Esa otra dimensión se llama Malká, reina. Él tiene que ver en ti a la reina, porque en ese momento él se va a dar cuenta que lo han escogido a él para ser el rey. Y lo que vaya a venir de ambos va a ser el rey que están esperando desde la época de Miriam. Entonces para eso ya tiene que estar distinta, diferente, que nadie la vea, porque solamente el rey ve a la reina, ¿no? Es una cosa muy interesante eso, que solamente aquellos que tienen nivel muy alto pueden captar también en otra persona, especialmente en la pareja, esos niveles altos también. Porque son cosas que son entre ellos nada más. Por eso nadie más los ve. Solamente ellos dos hablan, nadie más. Aquí no hay nadie más, solo ellos. Y Ruth como reina y él como rey. O sea, es un nivel muy, muy alto de ambos en ese momento. ¿Por qué los pies? Nosotros en la mañana decimos, en total, cuando nos levantamos, decimos 15 brajot, que se llaman Birkot HaShahar. Las conocen, ¿no? Y hay una brajá que se llama Sheasali Kol Tzorki. Que esa brajá se dice, ¿por qué? ¿Por qué se dice esa brajá? Todas las brajot se dicen por algo, ¿no? ¿Por qué se dice Sheasali Kol Tzorki? Por los zapatos, ¿no? Porque una persona sin zapatos no puede completar, no puede hacer sus necesidades. Las necesidades físicas de la persona se necesitan para esos zapatos, ¿no? E incluso, ustedes me miran extraño, porque es imposible hacerlo descalzo. Los zapatos te dan la posibilidad de poder caminar el mundo entero, porque con zapatos puedes caminar en arena, en piedra, en asfalto, aquí y allá. Uno se puede acostumbrar a caminar sin zapatos, pero no es la misma libertad que tiene cuando tiene zapatos. No es lo mismo. Con zapatos la persona puede llegar a todas partes. Por eso y es por eso que los zapatos se consideran los pensamientos de la persona, porque a través de ellos él cumple o realiza todo lo que él necesita. A través de los zapatos se realizan todo lo que él necesita. Es por eso que cuando la persona tiene el pensamiento mebulbal, está confundido, por ejemplo, en duelo, no puede vestirse zapatos, porque tiene se le vino el mundo entero abajo por algún aleno, ¿no? Entonces está confundido, entonces no tiene zapatos. Ustedes saben, el Abel se sienta sin zapatos. ¿Okay? Hay dos momentos en el año en que nuestros pensamientos tienen que estar en otra cosa. Un gran bilbul, que es la destrucción del Bet HaMikdash, Tisha B'Av, que no se usan zapatos, y en Yom Kippur, que ya no somos seres humanos, sino ángeles. Entonces otra dimensión donde los zapatos no los necesitamos. ¿Okay? Otra cosa más, ustedes saben que cuando Yosef fue vendido por sus hermanos, ellos recibieron dinero por la venta de Yosef. ¿Y qué hicieron con el dinero? Compraron zapatos. Se compraron zapatos. ¿No? Compraron zapatos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban mebulbalim en lo que habían hecho. Ellos pensaron y estaban completamente seguros que lo que hicieron es correcto. Así trae el Midrash, de que necesitaban minyan para condenarlo a muerte, etcétera, para venderlo, y Akadosh Baruj Hu estuvo con ellos. Eso quiere decir que ellos estaban totalmente seguros de lo que habían hecho. Después vamos a ver si sí, si no, cómo estuvo, cómo ocurrió, pero los hermanos lo vendieron y eso fue, en ellos estaban shlemim por completo, estaban completamente seguros que lo que hicieron era correcto. El símbolo fue que compraron zapatos, los pensamientos estaban totalmente correctos. Incluso cuando se disculpan con Yosef, hay que estudiarlo en la parashá, ellos nunca se disculparon de lo que habían hecho, se disculparon del modo en que lo habían hecho. Lo aino que de ithanenu eleino, cuando el muchacho se nos pidió Rajamín, no fuimos suficientemente Rajamín, pero nunca estuvieron en contra del propio pensamiento. Es por eso el tema de los zapatos. Los zapatos van a aparecer en la Megilá más adelante también. ¿Ven? Ustedes saben que cuando una persona, lo alenu, muere sin hijos, la esposa tiene que casarse con el hermano. O el que venga el que corresponda después, ¿no? Pero si él no quiere casarse con la cuñada,
o no puede por cualquier motivo, se hace algo que se llama halitza, que es que se escupe un zapato y se tira, para señalar que no quiso completar los pensamientos del alma que tendría que haber bajado al mundo si él hubiera estado con la cuñada. La cuñada hubiera tenido un hijo, ese hijo tiene personalidad, pensamientos, etc. Y él no quiso hacerlo, entonces que hilo los zapatos, el zapato escupido y tirado, es como decir, no quiso darle cuerpo a esa alma. Porque el zapato al pie es como el cuerpo al alma, contiene algo. Entonces, cuando Naomi le dice, levántale tápale los pies, es porque tú, Ruth, tú eres los zapatos de Boaz. Tú eres la reina. Tú eres la que le va a poner el marco a ese pensamiento que Boaz ya tiene desde Miriam hasta ahora. Tú eres la persona que lo va a moldar. Tú eres la reina. Esa es la función de la reina. Y por eso era tan distinta Ruth en ese momento, fue completamente diferente. Probablemente cuando era princesa en Moab, pero era Sinseniut y quién sabe qué cosa, pero acá el momento en que Ruth va ahí está transformada en algo distinto. Ella es la que va a poner ahora los límites a Boaz. Por eso el símbolo de descubrirle los pies y que ella se acueste allí, porque ella es la que va a poner zapatos a esos pies, va a poner los objetivos a los pensamientos del rey. Boaz entendió perfectamente, no es necesario hablar más, simplemente lo entendió. No se olviden que esta familia tenía todo esto ya de antes. Pero ahora él se enfrenta a un problema. Boaz, ahora dejemos a Naomi y a Ruth con lo que ya están haciendo, que es mucho. Pero ahora viene Boaz y tiene un problema. Con este problema se termina la Megilá. Vamos a tratar por lo menos de llegar a ese punto. Unos 10-15 minutos más. O sea que es muy extenso el tema y tiene como muchas ideas, pero es necesario que lo conozcan por lo menos en un pantallazo general. Boaz tiene un problema. ¿Cuál es el problema? No solamente que hay una persona antes, sino hay una idea en la Torá que los moabitas no pueden casarse con una persona de Israel. ¿Por qué? Porque en cierto momento, cuando Am Israel pasó por el lugar donde vivían los moabitas, ellos no les dieron comida, no les dieron ni de beber ni de comer. Y cuando hicieron eso, mostraron falta de Akarat Tov. ¿Saben lo que significa Akarat Tov? Falta de reconocimiento de una bondad. Fueron desagradecidos. ¿Por qué? Porque los moabitas existen ¿por quién? Por Abraham. Porque sin Abraham, Lot no se salva. Sin Lot no hay moabitas. Entonces tendrían que tener agradecimiento por quien los hizo que estuvieran en el mundo. Y en vez de eso, no dieron a Am Israel, que son los descendientes de Abraham, no dieron pan, ni dieron de beber. Fueron desagradecidos. Y la Torá nos dice que una persona que es desagradecida con otra persona, termina siendo desagradecido lo aleno con Hashem Yitbaraj. Entonces, alguien así no lo queremos, porque va a terminar renegando de Hashem. Entonces, no lo queremos aquí. Entonces, ok, pero los sabios estudiaron ya tiempo antes, y Boaz, él es el que dice, esta es la halajá, que eso aplica solamente a los hombres y no a las mujeres de Moab. O sea, los hombres de Moab están prohibidos de casarse con una mujer de Israel. Pero las mujeres de Moab, ellas sí. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiso dar comida y bebida? Los hombres, ¿no? Pero podríamos haber dicho, puede ser que las mujeres sí querían. Entonces, ¿por qué la culpa lo tienen los hombres y no las mujeres? ¿Por qué? Nahom, porque en la casa ¿quién manda? ¿Quién manda en la casa? El marido. No, el marido manda en la casa. Él es el que decide. Él es el que decide, se da acá, no se da acá, se entrega o no se entrega. ¿Quién decide? El marido, según la halajá es el marido. ¿Nahom? Y en esos pueblos mucho más todavía. ¿Bien? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Él, no ella. Ella solamente obedece.
a lo que el marido le dice. Como es así, entonces ellas sí pueden ser parte de Israel y ellos no. ¿Ok? Si opinan lo contrario, entonces David no es kasher. No tienen que saber que si alguien opina lo contrario, entonces resulta que David no va a ser kasher. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Entonces Boaz dijo, esta es la halajá. Son los hombres de Moab los que le impidieron a sus mujeres dar comida y ayudar, porque finalmente el que manda, el que maneja todo es quien son los hombres. Entonces, son ellos los culpables y no ellas. Ellas querían, pero por miedo, por pájaro, por lo que fuese, no estaban dispuestas a ir en contra de sus maridos. Pero ellas sí hubiesen querido dentro. Por lo tanto, las mujeres sí son buenas y ellas sí pueden ingresar a Israel. Lo mismo pasa con los amonitas, con Naamá, amonitas, lo mismo, el mismo tema. ¿Y quién dice que la halajá es así? Boaz. Boaz dice que es así. Y no solamente él dice que es así, sino que al final se casa ¿con quién? Con una moabita. O sea, él mismo ratifica la halajá que él dijo con él mismo. Ustedes pueden comprender que esto es muy complicado. ¿Bien? Es como si una persona que es shohet, ¿saben lo que es un shohet? Que el que le hace shohitar a los animales, él hace shohitar a los animales y él mismo se da el eksher. O sea, después y parte al mismo tiempo. ¿Cómo? Después y parte. Nahom. ¿Y eso no lo inhabilita? No. ¿Es imparcial? No. Ese es el punto. Aquí no funcionó así. Porque esa es la halajá. La halajá es así. Y él simplemente la dice, la halajá que recibimos es esta. Y esta halajá que hemos recibido me permite a mí casarme con Ruth. Hasta ahora eso lo solucionamos, pero esto no fue tan simple porque la gente empezó a pensar mal, a pensar ¿por qué él? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? Fue muy complicado el tema, especialmente que ustedes saben que ellos se casaron. Ruth se casa con Boaz y Boaz murió al otro día. Al otro día de la boda, Boaz murió. Entonces todo el mundo ¿qué pensó? Que fue un castigo mina shamayim por lo que había hecho. Así la gente pensó. ¿Okay? Y no lo dejaron de pensar. No hay que pensar que esto terminó ahí. Cuando David era rey, él es descendiente de Ruth, ¿no? Era el bisnieto de Ruth. Cuando él era rey y estaba en Jerusalén, venían todos los días que él fue rey, venían a hacerle afganot debajo de su ventana. Todos los días venían a gritarle mamzer, a gritarle natina, lo que ustedes piensen, le venían a gritar a David. Todo el tiempo venían. Más de las afganot que hay ahora, multipliquen eso todos los días. ¿Estaba permitido hacer esto contra el rey? No, él podía haber hecho algo en contra, pero como la situación era muy complicada, David es muy anaf. David es una persona muy humilde, entonces aceptó todo, incluso las klalot que le decía. Hubo uno que se llamaba Jitofel, que le dio 5 klalot, 5 cosas muy feas a David se las dijo. ¿Bien? Y David se cayó, lo guardó. Akadosh Baruj Hu va a luchar por él. ¿Bien? Pero el primero que enfrentó a todos fue Boaz. Boaz fue el primero que enfrentó a todos y dijo, la halajá es esta. Entonces, cuando Boaz dice esta es la halajá, que la mujer sí puede, entonces esto ya al terminar de la Megilá, van al Shar, van a la puerta de la ciudad. ¿Por qué la puerta de la ciudad principalmente? Estaban los jueces. Nahom, pero ¿qué más además de los jueces? Testigos, el shuk, la gente que entra y sale donde estaban, ahí. O sea que todos sepan, esto no va a ser escondido, todos tienen que saber. Aparece Tov, apareció. Hay muchos midrashim, hay que encontrar. Tov no estaba en Israel en ese momento. Él no estaba en Eret Israel, estaba en los confines del mundo, trae el midrash. No sabe dónde. Y de allá lo mandaron traer. Akadosh Baruj Hu lo trajo. A Tov hasta acá, al Ploni Almoni lo trajo hasta acá. Entonces Boaz le dice, mira, está el campo de Naomi, hay que rescatarlo, hay que hacer geulá, hay que rescatar el campo. Entonces él dice, sí, estoy dispuesto a comprar el campo de Naomi porque eran parientes también, ¿no? Parte de la misma familia. Entonces Boaz le dice, sí, pero el campo de Naomi viene con un bonus.
viene con algo. ¿Con qué? Con Ruth. Entonces dijo, no, Ruth, la moabita. Dijo, no, yo tengo familia, tengo una familia conocida, tengo descendencia y no voy a destruir mi descendencia por casarme con alguien que está prohibido. Porque él sostenía, Ploni Almoni sostenía que la prohibición es hombres y mujeres. Entonces Boaz le dice, ¿no quieres? Y dice, no. Entonces ahí Boaz viene y dice, bueno, entonces yo voy a comprar el campo y yo me voy a casar con Ruth. Y es donde él lo hace. Finalmente Boaz y Ruth se casan, tienen un hijo, este hijo tiene otro hijo, el hijo de ambos se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Ishai, Ishai tiene un hijo que se llama David. Y ahí la historia terminó, pero la historia no terminó allí. De la misma manera que no empezó allí, tampoco terminó allí. No es que con eso terminó todo. Ya les dije, con David fue muy difícil porque las tribus no lo querían aceptar. Lo aceptaron a regañadientes, sí, no, sí. Tuvo muchos problemas. Pero al final la halajá quedó que son las mujeres las que están permitidas y los hombres están prohibidos. ¿Okay? Esa es la halajá final. ¿Okay? Y el que diga distinto, bueno, entonces está poniendo en tela de juicio la kashrut de David Amelech y del Melech HaMashiach que va a venir dentro de él, cosa que no creo que alguien intente hacerlo. ¿Okay? Hasta tal punto llegó la discusión que una vez estaban en el Bet Midrash. Y hubo una discusión muy fuerte sobre si Moabí o Moabit, si el hombre o la mujer o los dos juntos, prohibidos, ¿no? Cuando ya David había nacido. Y él tenía un sobrino, el hijo de su hermana. Ustedes saben que la hermana de David fue una mujer muy especial, se llamaba Tzruya. Tzruya era una mujer especial, muy, muy especial. Como Naomi, como Miriam, todas las mujeres de esa familia son así. Y ella tenía un hijo. Y este hijo llegó un día al Bet Midrash, cuando estaban todos en la discusión, tomó una espada y la clavó en la mitad del Bet Midrash, la yeshiva, clavó la espada. Y dijo, nosotros hemos recibido la halajá desde Boaz a través de Shmuel a Naví, que la halajá es Moabí, el hombre está prohibido, pero la mujer está permitida. Y el que piense distinto, con esta espada lo mato. Hasta ahí quedó la discusión. Ya nadie más quiso discutir sobre el tema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está en juego no solo David, una familia, sino que toda la descendencia del Mashiach. ¿Bien? Conocemos, ustedes deben saber la historia de Ishai, el padre de David, que a él se le entró un yuk, se le metió un pensamiento en la cabeza que él no era kasher. Por toda esta historia él pensó que él no era kasher. Y decidió separarse de su mujer, porque como estaba casado con una mujer, entonces Yehudiá, todo perfecto, y de pronto él puede ser que no sea kasher porque viene de Ruth. En esa época Ruth todavía estaba viva. ¿Okay? Entonces, ¿qué decidió? Se separó de la esposa, y la esposa se disfrazó de una de las esclavas de Ishai. Ishai tenía esclavas. Entonces se vistió como si fuese una esclava sin que él se diera cuenta, y en una noche estuvo con él, pensó él que estaba con la esclava y era la esposa. Lo mismo que pasó con Lea, con Tamar, que en el caso ese y con Lea Berrachel, exactamente lo mismo. Nitzebet, así se llamaba, hizo lo mismo. Y la mujer se quedó embarazada. Después de 3 meses le dijeron a Ishai, tu mujer, que ahora la tienes allá, está embarazada. Entonces, ¿qué él pensó? Que la mate. No, él no dijo eso. ¿Qué pensó? Que pensó que era de otra persona, porque él no había estado con él. Entonces, como no quiso hacer eso, le dijo, ¿sabes qué? Ándate allá, te quedas en un lugar lejano, tú con el hijo que tengas, y que nunca más venga para acá. O sea, nos vamos a separar. Y por eso David creció en los campos. Él creció alejado, porque el que nació fue David. David creció alejado, creció con los animales, no con la familia. Hasta que vino Shmuel y dijo, tengo que ungir al rey. Nada, él vino con un cuerno lleno de aceite y el aceite no salía. Entonces, ¿tienes otro hijo? No tengo más. Dijo, no, tiene que haber otro más. Porque Hashem me mandó aquí, quiere decir que hay otro más. Entonces digo, mira, vamos a ver qué pasa con David. Trajeron a David y el aceite salió milagrosamente del cuerno que traía Shmuel y cayó sobre la cabeza del rey.
sobre la cabeza de David Amelech, y ahí entonces él preguntó, ¿y esto qué pasó? Y ahí Nitzebet le contó lo que realmente había pasado, que es hijo de ambos. ¿Bien? Y ahí se quedó Ishai tranquilo. No se olviden que Ishai es una de las personas que murió solamente por el Het de Adán y Jabal. No tenía ningún pecado para morir, ninguno. Pero solamente por el Nahash fue que él falleció. Pero si no, no hubiese muerto. Estaría con nosotros también hasta los días de hoy. Todo, fue mucho, pero a ver si ustedes tienen alguna pregunta de algún punto. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? ¿Cómo puede ser que una de las preguntas más importantes que Naomi le hizo a Ruth es que las relaciones, si no son en casamiento, Sí. no son legítimas? Najón. Pero los hijos de ella estaban juntados con ella. Najón. Entonces habían tenido Ilegitimidad. No, es que en ese momento esas relaciones no estaban prohibidas. O sea, son parte de la permisión, en ese momento eran permitidas. ¿Bien? Es por eso que no se considera el que Ruth estuviera con Mahlón y Orpá con Kilión, no se considera un pecado, porque en esa situación a ellos eso estaba todavía permitido. Eso solamente se va a prohibir tener relaciones con una persona que no es Yehudí solamente en la época de los Hashmonaim. Durante el asunto de los griegos, ahí un Bet Din, el Bet Din de los Hashmonaim, ahí ellos lo prohíben, por toda la asimilación que había habido. Pero antes no era así. Shlomo tuvo muchísimas mujeres, no todas eran Yudiot, y no a todas las convirtió, porque no había prohibición en ese momento. Eso es la explicación de Ruth y Orpá con Mahlón y Kilión. Pero una vez que ya ella se va a convertir, entonces ya entra en un misgueret, entra en un marco y ese marco lo tiene que respetar. ¿Me comprende? Así funciona. ¿Ken? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, una pregunta con